Buenas, buenas. En esta ocasión te vengo a traer un video de por qué, bueno, de soluciones, posibles soluciones a por qué tus audífonos Bluetooth no están cargando, no enciendan. Bueno, número uno, puede ser por la suciedad en los pines. ¿Cómo se cargan los audífonos de estos de estuche? Pues muy fácil, mira, cuando tú sacas tus audífonos puede que traiga estos dos pines que vemos aquí. Estos dos pines deben de hacer contacto con estos dos pines del estuche para que se carguen, ¿no? En caso de que cuando tú te lo pongas agarre grasita de tu oreja, agarre cerilla, agarre suciedad, el contacto no va a ser muy bueno y por lo tanto puede que por eso mismo no estén cargando. Aquí te sugeriría agarrar un hisopo, un cotonete, no sé cómo lo conozcas tú en tu país, un trapo y lo limpies, ¿no? Mira, como ven, ahí está encendiendo, de que ya está cargando pues el audífono. Ahora, no todos los audífonos funcionan en base a este tipo o a este modelo de pines. Aquí tengo otros los cuales, como ven, no tiene en absoluto pines, sino que se carga con estas banditas grises que tiene aquí. Tiene dos, una es positivo, la otra es negativo, y pues igual, de igual forma debe de estar limpias para tener un buen contacto con lo que es el fondo de la base de tus audífonos, ¿no? Como ven, ahí están los dos puntitos. Estos dos puntitos hacen contacto con esas dos banditas que tiene aquí para poderlos cargar, ¿no? Te digo, esto ya dependerá pues de cada audífono, pero pues se cargan de esa forma, con dos pines, dos banditas, dos deben de ser dos, positivo y negativo, límpialos. En caso de que eso no solucione tu problema, pues aquí te va el segundo punto, ¿no?, de este video. Puede que sí estén cargando, pero no estén encendiendo. En automático, cuando tú agarras tus audífonos, al momento de abrir la caja puede que enciendan en automático, o incluso al sacarlos del estuche puede que enciendan en automático, ¿no? Como ven, aquí ya está encendido, yo no lo presioné ni nada, pero hay veces en las que no encienden en automático. ¿Cómo lo enciendes? Pues dejas presionado el sensor, ahí como momento ya está parpadeando y ya se apagó. Como ven, ahí está apagado. Dejas presionado el sensor, el botón, dependiendo pues de qué audífonos tengas. Estos audífonos cuentan con un sensor. Como ven, ahorita está apagado, voy a dejarle presionado aquí y ya encendió. Encienden así, dejando presionado el sensor. Este sensor suele venir en la parte trasera. Estos blancos que te estoy enseñando ahorita, el sensor lo tiene aquí en la patita, pero no tienen un indicador LED, ¿no? Así que simplemente con el sonido podrías identificar que ya están encendidos correctamente. Hay algunos otros audífonos que cuentan con un botón físico que lo presionas y se escucha el clic, clic, clic. Es igual, se deja presionado hasta escuchar el power on, el encendido, un sonidito que te dé a entender que ya está encendido el audífono. Esto es por si sí están cargando, pero no están encendiendo en automático cuando lo sacaste del estuche, ¿no? Ese es el punto número 2. Número 3, batería dañada o de mala calidad. Al momento en el que tú compras tus audífonos, puedes comprar unos audífonos que sean clones, que sean chinos, que sean de mala calidad, y la batería, por lo tanto, bueno, si los audífonos son de mala calidad, la batería puede que también la sea, ¿no? Así que puede que te compres unos audífonos de 1000 pesos o a lo mejor te estafaron, ¿no? Y esos audífonos valen 100 o 50, no sé, pero la batería es de muy mala calidad. Te duran 10 minutos y luego se apagan, te duran 15 minutos y luego se apagan. Ahora, si tú tienes unos audífonos ya bastante viejitos que ya has utilizado por 1, 2, 3 años, la batería se degrada. No es lo mismo, o no te va a durar el mismo tiempo que te duraba al inicio a después de 3 años, después de estar en el sol, cuando caminas en la calle, que te agarre la lluvia y se estén mojando, no sé, ahí está, la batería se degrada. Puede que tu batería esté dañada. Aquí la solución podría ser que tú cambies la batería, que lo lleves a un servicio técnico y le cambien la batería, pero lo más recomendable es, si no son unos audífonos tan costosos como unos AirPods o algo así muy costoso, muy de marca, te recomendaría comprarte otros, ¿no? Si son unos AirPods y ya no tienes dinero para comprarte otros, pues te recomendaría un reemplazo de batería. Yo he visto en videos de que sí se pueden reemplazar las baterías, no es tan costoso como comprarse unos nuevos y te va a pues seguir durando, ¿no? Y bueno, esto es en cuestión al segundo punto. La batería puede estar dañada, se degrada la batería ya después de mucho tiempo y cosas así. Número 3, o no sé cuál número vayamos. El cargador es incompatible, ¿no? Cuando tú compras tus audífonos, te viene con un cable cargador y lo conectas a un cargador, por así decirlo, a una cajita de cargador, y ves que no enciende. Puede que el cargador
aquí no sea compatible, puede que le esté dando mucha potencia de la que necesita, puede que le esté dando poca potencia de la que necesita y por lo tanto no los esté cargando, ¿no? Así que pues ahí te recomendaría tener tan siquiera un cargador de marca, no uno genérico ni nada de eso. ¿Por qué? Porque los genéricos suelen dañar los dispositivos al momento de conectar algo ahí para cargar, ¿no? Los genéricos. Puedes tener uno de tu teléfono que sea original, un Samsung, algo de una marca reconocida, ¿no? Que no te dé tanto pleito. El cable, pues no exigen tanto en cuanto al cable, puedes ponerle uno genérico, uno de marca, ahí va a estar. Es esto en cuestión a lo que es el cargador no compatible o el cargador no compatible. Número 4, no sé, 5. Puede que el estuche esté dañado o no tenga los pines. Como te mostré en estos audífonos, se cargan los audífonos en base a estos pines que tenemos aquí. Hay muchas veces en el que, por así decirlo, yo estoy jugando, yo estoy haciendo cualquier cosa X, mi estuche se cae al piso y alguno de los dos pines se rompe, se cae, se va volando y ya no tiene dos pines. Si no tiene los dos pines, si tiene nada más uno o ya no tiene ninguno, no va a haber forma de que la cajita, el estuche, cargue los audífonos. ¿Qué hacer en estos casos? Puedes comprar pines, puedes comprar, llevarlo al servicio técnico a que ponga un repuesto de un pin. No forzosamente debe de ser un pin de oro como esos que trae la cajita ni nada de eso. Puedes ponerle un alambrito, simplemente con que haya conexión de esos dos pines con los dos puntitos de los audífonos, ya va a estar bien servido. Puedes ponerle un cable, un alambrito, pero debe de tener contacto para que cargue los audífonos, ¿no? Esto es dependiendo, pues, si se te cayó tus audífonos, se te mojaron, ahí está, ¿no? Eso es en cuestión a los pines. Número 2, puede que la caja esté dañada, ¿no? Aquí tengo unos audífonos que son de mi hermano, los cuales, como ven, están bastante pues dañados. Aquí están dañados, se ve la placa, se ve pues la batería y todo eso, y la batería o el estuche ya no carga los audífonos como debería, ¿no? La batería sí tiene carga, sí funciona y todo, pero la placa ya no funciona como debería. ¿A qué me refiero con que no funciona? Mientras la batería tenga pues carga, debería de cargar los audífonos, pero esto no lo hace, simplemente carga los audífonos cuando está conectado directamente a la corriente. La batería como que ya no la toma en cuenta, ya no le interesa si está ahí, si no está, si tiene carga, si no está, ya no funciona. Te digo, esto ya dependerá pues de muchos factores, pero los más conocidos o los que te podría decir son esos, ¿no? Número 1, suciedad en los pines, que no haya un buen contacto, ahí está. Número 2, el estuche dañado, porque se te cayó, los pines dañados, porque se te cayeron, se rompieron, no sé. Que no enciendan cuando lo sacas del estuche. Para eso presionas el sensor, presionas el botón, lo que tenga, listo, encienden. Si no encienden, pues ahí hay otra cosita que ver, ¿no? El otro paso, batería dañada o de mala calidad, por eso no estén cargando, por eso no retiene tanta carga, ahí está. Otro paso, el cargador no compatible. Simplemente pues consíguete un cargador, mira, el de tu teléfono, si es de marca, si lo compraste y es bueno, pues ahí conéctalo, no vas a tener problemas. Y bueno, pues creo que esto sería todo en cuestión a este video. Si te sirvió, déjamelo saber acá en los comentarios, suscríbete, comenta, nos vemos al siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.